Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogada. Perfecto, espérenme tantito, nada más les proyecto. Uy. mm, mm, mm. Ok, creo que ya nos aparece su tema en pantalla. El día de ayer estábamos platicando, bueno, comenzamos a hablar ya de nuestro tema final, que era precisamente los delitos, obviamente delitos financieros, entre ellos pues los bancarios. Y platicamos de alguno, entonces vamos a darle desarrollo todavía a la parte de delitos bancarios. En nuestro país claramente pues es un referente en cuanto a la comisión de delitos de este carácter, porque, bueno, no se tenía digamos que el suficiente cuidado y los suficientes mecanismos, pues, para evitar este tipo de conductas. En México claramente tenemos ciertas referencias con delitos en específico, ¿no? O sea, como con conductas más reiteradas. Entre ellas las que tenemos, bueno, la pérdida como tal no se puede tomar como una conducta punitiva, no es una conducta punible, por tanto, bueno, solamente forma parte de una cuestión, al final de cuentas, de descuido. Por supuesto que simboliza un delito cuando se pierde, en este caso, la tarjeta y, bueno, las personas o los individuos que lo encuentran hacen un mal uso de ella. ¿Sí? En el caso del robo de tarjetas, bueno, ahí sí es completamente un delito y es cuando precisamente una persona o un grupo de personas hace uso de tarjetas que han sido perdidas, que han sido olvidadas o que en su defecto pues hasta han sido robadas. ¿Cuál es la conducta que se manifiesta acá? Bueno, la conducta básicamente pues es que la persona que se logra o que llega a encontrarse este documento pues la utiliza y se hace pasar por el titular. Sabemos perfectamente que ahorita, bueno, ya hay un poquito más de restricciones, que si necesitamos dinero de alguna tarjeta y demás, bueno, ya nos piden nuestra identificación en cualquier lugar, desde tiendas de autoservicios hasta otro tipo de mecanismos o de lugares en los cuales se puede utilizar como mecanismo de pago. Pero pues anteriormente no, la realidad es que cualquier persona podía presentar la tarjeta y con el puro plástico con eso se podían hacer, si no retiros, pues sí se podían hacer compras. Entonces era una como, o es una de las conductas como más relevantes. Tenemos otra figura que también tiene un esquema norteamericano, de ahí es que propiamente se sacan los nombres de conductas típicas y tenemos el skimming. Nosotros acá en México lo conocemos como la duplicación de tarjetas. Sabemos que el duplicado de tarjetas, bueno, se realiza o se hace cuando, sin tener propiamente la autorización o el permiso necesario de la entidad bancaria, pues se codifica la tarjeta. Sabemos que tienen códigos especiales y específicos para cada uno de sus usuarios. En este caso, ¿cómo se hace este duplicado de tarjetas? En un 80% de los casos, el mecanismo más bien simboliza que se tiene que copiar la información. Esta información que está contenida en las bandas magnéticas que tienen todas nuestras tarjetas. Obviamente de las tarjetas originales o las tarjetas verídicas, sin que propiamente pues el titular pueda dar el conocimiento y por tanto pues claramente no podría dar una autorización. Si nos damos cuenta y lo podemos encuadrar en un esquema general, pues el duplicado de tarjetas también simboliza una parte de fraudes, ¿sí? Claramente, pues es un poquito difícil de poder rastrear. ¿Por qué? Porque las personas o los usuarios de las cuentas originales no se dan cuenta de esto, o sea, no tienen idea de qué es lo que pasó, de que sus tarjetas fueron duplicadas, solamente hasta el momento en el que pues llegan los estados de cuenta, en el que como tal todos nosotros pues vamos conociendo los montos que tenemos y cuando vemos montos que son inexplicables, que yo como titular no realicé, pues obviamente ahí es cuando veo que alguna situación pasó. Y ya de ahí, bueno, se empiezan los rastreos y bueno, ya empezamos a ver en qué momento se pudieron hacer esta parte de la clonación o del duplicado de tarjetas. Esta parte la platicábamos el día de ayer y decíamos que precisamente por eso pues ya se busca tener un poquito más de cuidado en cuanto a las terminales de tarjetas bancarias.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues si tuviéramos esta, digamos que esta facilidad para poder pagar con tarjetas, bueno, pues que nosotros seamos testigos de quién utiliza nuestra tarjeta y en qué momento. Aparte de que ya se remonta de una manera mucho más rápida, que quiere decir que cualquier retiro, que cualquier cargo, que cualquier autorización en un momento nos llega en segundos, pues cuando tenemos enlazados nuestros teléfonos. Entonces ya es mucho más fácil que podamos darnos cuenta si por alguna razón se generó algún tipo de, vamos a decir que de movimiento extraño que no fue hecho propiamente para los titulares, ¿no? O por los titulares. Y como esas modalidades, bueno, tenemos varias modalidades más que precisamente simbolizan esta parte del robo o de la duplicación de tarjetas. Tenemos otra que también se da en nuestro país y es precisamente el robo de datos. ¿Cuándo ocurre el robo de datos? Bueno, el robo de datos básicamente, pues es cuando se roban o cuando se apropian de nuestra información, ¿sí? Obviamente de la información que posee nuestra tarjeta. Este robo de datos, pues muchas de las veces se da en los momentos en los cuales generamos transacciones. Obviamente si tenemos tarjetas y demás, bueno, pues para eso las tenemos, para estarlas utilizando de manera reiterada. Entonces, eso no nos exime de que en cualquier momento o en cualquier transacción se pueda realizar pues precisamente esta información de tarjeta. Por eso, si nos damos cuenta, también ya los tickets o los recibos que precisamente se nos entregan no tienen toda la nomenclatura de nuestra tarjeta, solamente aparecen las terminaciones, precisamente para evitar el robo de datos. Por medio de recibos o por medio de estos robos de datos, generalmente se utilizan para poder hacer compras, pero no compras presenciales. La dinámica, pues como no puedo corroborar la identidad del titular, pues son las compras que se hacen a través de teléfono o estas que son muy comunes que se hacen a través de internet, ¿sí? Y bueno, pues obviamente con eso, pues ya tenemos la situación. Y de la misma manera, al igual que en la clonación de tarjetas, pues no nos damos cuenta hasta el momento en que precisamente se nos generan los cargos. Y cuando vemos de qué son esos cargos, bueno, pues ya vemos que son de compras de diferentes plataformas, pero generalmente compras hechas por teléfono o a través de internet, ¿sí? Ay, ¿quién volvió a entrar? Ok, tenemos otra modalidad también muy viable dentro de nuestro país y es precisamente el robo de tarjeta, pero no el robo de tarjeta usado, o sea, no la tarjeta que ya nosotros manejamos comúnmente, sino estas tarjetas que se roban antes de que se le puedan entregar al usuario, o sea, de que se le puedan entregar a la persona que va a ser el titular. En este caso también tenemos esta misma dinámica. Funciona bajo el esquema de fraudes y generalmente se da, ya sabemos que ahorita muchas tarjetas ya son domiciliadas, o sea que ya no es necesario que yo concurra a la sucursal o que ya yo concurra a la entidad bancaria. Muchas ya hasta nos las hacen llegar a nuestro domicilio, o sea, hasta la puerta de casa. Y este robo de tarjeta antes de la entrega al titular son precisamente en ese momento, en esos momentos de traslado, en los cuales estas tarjetas se sustraen antes de llegar al domicilio de la persona. Muchas de las veces se pueden entregar por correo, pero muchas veces no se cuenta con los elementos suficientes de entrega. Es más, a veces solamente se llega a los supuestos domicilios y solamente se les habla de la entrega y se les pide una firma de recibido, pero no se constata que precisamente el destinatario de la tarjeta pues sea exactamente la misma persona a la cual se les está entregando. Entonces, claramente, pues eso simboliza una problemática grave. Aparte, sabemos que lo primero que nos recomiendan cuando nos entregan tarjetas, pues es firmarla, pero estas tarjetas, como apenas van a ser entregadas, pues no están firmadas. Entonces no hay como una identidad o algo que pueda acreditar que es propiedad de la persona titular.
Entonces también es muy común. ¿Qué es lo mejor? Bueno, pues yo creo que lo mejor y lo ideal, aunque nos cueste un poco más, pues es ir a recoger de manera personal, debidamente identificados, pues nuestras tarjetas a las instituciones o a las entidades bancarias. También vienen o tenemos una más que es el cambio de identidad. El cambio de identidad obviamente también recae sobre la parte de las tarjetas. Acá tenemos dos tipos en los cuales podemos ver manifestada este cambio de identidad. Por un lado tenemos lo que es el fraude de uso y por otro lado tenemos la toma de posesión de la cuenta. En el caso del fraude de uso, esta dinámica se va a producir cuando la persona sí se adjudica de los documentos, ¿no? O sea, se adjudica de los estados de cuenta y los puede utilizar para poder aperturar alguna nueva cuenta, ¿sí? Esta cuenta nueva pues va a ser a nombre de la persona a la cual pertenecían estos documentos, ¿no? Y en el caso del segundo, pues es la toma de posesión de la cuenta. En este caso también se utilizan, pero no necesariamente la cuestión de los documentos, sino va más enfocado a los datos, la información. Las personas que generan esta conducta utilizan precisamente los datos personales de la persona, del usuario, del titular, para poder solicitar al banco que esos pagos los dirija a otro lugar, o sea, a otra cuenta, a otra tarjeta, entre algunas otras dinámicas. Y son, por ejemplo, las que podríamos nosotros enunciar. Actualmente, por ejemplo, en el caso del que platicábamos hace un momento, que era la clonación de tarjetas o el Skyping, que yo les decía que era un fraude en el cual se clonan las tarjetas, muchas de ellas, y fue un delito muy común hace no tanto tiempo, y decía precisamente que el fraude se hacía a través de clonar las tarjetas en los cajeros automáticos. O sea, ya no era necesariamente que alguien, que un tercero ajeno, obtuviera mi tarjeta y la clonara, sino que hasta se adaptaron ciertas cosas a través de los cuales los propios cajeros automáticos eran los que se encargaban de clonar la tarjeta. En esta parte, en la clonación de tarjetas, pues es un delito bien común y no solamente en nuestro país. Ya les decía que se hacía a través de la banda magnética, se roba o se jala como tal lo que es la información y bueno, pues ya se puede hacer a través de pues de un escáner, porque básicamente lo que hace es escanearlo. En el caso, aquí interviene mucho la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, que ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de esta, que es la CONDUCEF. Y precisamente estas personas lo que hacen, no crean que es una dinámica muy compleja, o sea, que digamos, uy, necesitamos como en el caso de la clonación o como en el caso de los cheques, no, en el caso de la clonación de tarjetas son máquinas de escaneo, por eso se le llama skimming, porque la máquina se llama skimmer. Y es un skimmer de bolsillos, es una máquina pequeña y esa es la que se le pone al cajero automático, a la ranurita que tenemos o a la ranurita donde vamos, introducimos nuestra tarjeta. En esa ranurita del cajero es donde se instala esa máquina o ese skimmer, ¿sí? Es ahí donde nosotros insertamos la tarjeta. Ya que nosotros insertamos la tarjeta, pues obviamente esa maquinita nos va a leer la información de nuestra banda magnética. Y ya con eso lo que jala como tal, pues es el número de nuestro plástico, o sea, de la tarjeta que llevamos. Y no solamente eso, porque acuérdense que la banda magnética, por eso nos pide que la cuidemos mucho, porque también contiene la fecha de expedición, o sea, cuando nos la dieron, nuestro nombre y los números de seguridad, que son bien importantes. Y con esa forma de clonación, pues es una forma de clonación rapidísima. En los cajeros, bueno, es común, en las tiendas comerciales también. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se nos solicita o lo que nos sugiere o lo que nos puede apoyar con DUCEF? Nos dice que en el momento en el que nos percatemos, pues obviamente de manera inmediata se le tiene que hablar a la entidad y se le tiene que solicitar la cancelación de la tarjeta, porque si en ese momento no se cancela, pues obviamente se pueden seguir generando compras reales
sin mayor problema y se van a seguir generando pues cargos a nuestra cuenta. Posteriormente, pues también es no quedarnos con esa parte de que ya tenemos los cargos, de bueno, ya para qué me complico, los pago, ya di de baja la tarjeta, los pago y listo. También es muy importante que se tengan que presentar las quejas, porque si no se presentan las quejas, pues obviamente no se le da seguimiento. Y tener muy en cuenta la cuestión de detalle, ¿no? O sea, recordar en dónde estuvimos, en dónde utilicé mi tarjeta, qué fecha fue, a qué hora, etcétera. Porque con eso, pues se pueden ir rastreando, el mismo banco va a ser el encargado de tener que empezar a generar la investigación. Y ya poniendo circunstancias de tiempo, modo y lugar, bueno, pues al banco se le va a hacer más sencillo saber dónde exactamente se encuentra la problemática. Así es precisamente como se han localizado estas maquinitas en los cajeros automáticos, a través de las quejas y a través del seguimiento. Em, Según esto, son 45 días. En 45 días después de la queja ante la entidad, en ese momento tendremos aproximadamente noticias, o sea, del seguimiento que le dio en este caso la entidad bancaria. Ahora, en este caso, también hay que tener mucho cuidado. Si se llega a comprobar que verdaderamente fuimos víctimas de este tipo de fraude, o sea, que realmente quedó corroborado a través de las cámaras, porque sabemos que hay cámaras, que se encontró el aparato, cualquier cosa, por obligación, las instituciones, en este caso los bancos, tienen la completa obligación de devolvernos el dinero, o sea, devolvernos el monto de los cargos que no fueron reconocidos, pero solamente se tienen 4 días. O sea, dentro de los 4 días siguientes al reporte. Por eso es muy importante que de manera inmediata se genere la queja. Porque si yo me doy cuenta y yo quiero reportarlo hasta mi corte, que es en 3 semanas, pues ahí sí ya no va a haber manera, ¿sí? Hay conductas, y esto también es muy importante porque siempre lo hemos manifestado, o sea, no solamente la cuestión penal a nivel general, tiene la situación de delitos, de tratar con delitos y de sancionarlos, sino que también es muy importante la cuestión preventiva, ¿no? La prevención creo que es lo mejor que podemos hacer. Hay conductas que son inevitables, pero hay otras que sí podemos de cierta manera evitarlas o por lo menos pues no ser víctimas tan fáciles o tan potenciales. En el caso específico del Skyming, ¿qué es lo que las recomendaciones que se pueden, digamos, que dar? Siempre chequen la ranura. Siempre que vayan a cajero automático, bueno, ya todos conocemos la estructura de las ranuras, pues siempre traten de revisar la ranura en donde nosotros introducimos nuestra tarjeta. Chequen que no haya algún objeto o alguna cuestión que sea sospechosa, ¿no? También revisen la parte donde sale el dinero. También ese apartado, también revisen lo que no tenga nada. Y si así lo notan, si ustedes se percatan y dicen, a ver, no, yo conozco cómo es la ranura y veo algo extraño, en ese momento ni lo intenten, en ese momento pues mejor hay que reportar. También otra parte muy importante que se les recomienda sobre todo a a las personas mayores, ¿no? Traten de que no pidan pues ayuda, ¿no? De personas que pues claramente no conocen. De manera personal se los digo, es bien común. A mí me ha tocado, o sea, personas que de la tercera edad, que claramente pues van solos y luego no saben utilizar los cajeros bancarios, les da pánico usarlos y son muy confiados. ¿Me podría ayudar a sacar tal cantidad? Va, yo le doy mi número es tal, 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 ¿no? Su NIP. Y yo así de, ay, Dios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente imagínense, pues no toda la gente está bajo la buena situación y bajo la línea de legalidad, entonces es muy riesgoso. Si se tiene esta dinámica, bueno, pues hay que tener cuidado sobre todo con este tipo de personas. Otra de las cosas, también traten de que cuando lleguen a retirar o la transacción que vayan a hacer, traten de mover el teclado del cajero. Antes de que empiecen a utilizarlo, chequen que no esté sobrepuesto, porque muchas de las veces ya está, digamos que solamente está colocado por encima. Entonces hay que checar que realmente esté puesto y que no vaya a ser otra cuestión. Porque si es uno de estos teclados sobrepuestos, lo que puede pasar es que se jale el NIP.
¿no? Obviamente yo digito y en esa digitación pues ya saben cuál es mi NIP. Entonces hay que tener cuidado también en esa parte. Algo muy importante, eso para evitar hasta la situación de robo, ¿no? Pues tratemos de ir a cajeros automáticos que generalmente tengan gente. Recomendación personal, pues sobre todo aquellos que estén en plazas comerciales o en calles que no estén sólidas y con ello pues hasta evitamos una parte del asalto. Igual, lo mismo, hay que ser bien discretos. Luego hay personas que retiran X o Y cantidad de dinero y le están contando ahí en plena vista de mucha gente, ¿no? Entonces hay que tomar como esas precauciones en cuanto a los cajeros. Y bueno, pues en el caso de estos lugares donde todos vamos, porque no estamos exentos de poder ir a alguna tienda, algún restaurante, no sé, alguna gasolinera, en la cual pues muchas de las veces pagamos con tarjeta. Pues, bueno, estemos pendientes de que cuando me generen el cargo, pues se haga enfrente de mí, en terminales completamente móviles, y así podemos evitar un poquito, pues que haya una clonación de tarjeta. Y bueno, pues ya, que las terminales, la misma terminal que me están poniendo para pagar mi consumo, que veamos también que no encuentran, perdón, que no cuentan con un aparato igual, o sea, con un aparato extraño, con algo externo y demás, porque si no podíamos presumir, pues que se trata de un scammer, ¿no? De un duplicador de contraseñas o de bandas magnéticas. Bueno. Con eso nosotros terminamos ese apartado. Ahorita vamos a pasar al otro de fiscal. Espérame tantito. Ay, está acá. A ver, espérenme porque creo que lo cerré. A ver, ahí está. Ahí está, dándole continuidad a la misma parte de lo que son delitos entre financieros, bancarios, bursátiles. Para recalcar y para poder afianzar un poquito nuestro concepto, bueno, pues quedarían como delitos bancarios, pues todos aquellos actos o también todas aquellas omisiones que atentan contra todas las actividades bancarias. Cuando hablamos de operaciones bancarias, bueno, claramente estamos hablando de operaciones que tienen que ver no solamente con recibir depósitos, ¿no? Sino también con el préstamo de dinero, o sea, cuando se entregan créditos, es más, hasta de custodiar los depósitos, ¿sí? Y claramente contra aquellas entidades o contra aquellas instituciones que se realicen, ¿no? Digamos que estas operaciones y que la ley penal pues nos va a tipificar y nos va a sancionar. Todos estos constituyen esa parte. En el caso de la falsificación, bueno, en el caso de la falsificación ya hablamos un poquito acerca de la falsificación de los cheques y la falsificación, bueno, claramente se da cuando no se tiene la autorización necesaria. Es más, la falsificación no necesariamente tiene que ver con lo que veíamos la clase pasada, con el lavado de cheque, con utilizar acetona y cambiarle ciertas cosas, ¿no? No necesariamente, a veces también se puede robar un cheque y lo que se hace es que se puede endosar. Ustedes, bueno, a través de su materia mercantil ya saben cómo funcionan los títulos y operaciones de crédito. Y bueno, sabemos que tenemos documentos nominativos y otros que no lo son. Y uno de los ejemplos, pues, es el cheque. El cheque puede ser nominativo y está padrísimo, pero hay cheques que no son nominativos. ¿Qué quiere decir? Que me los entregan prácticamente en blanco para que yo los llene. Y si ese cheque es robado y se endosa de la manera adecuada, pues con la pena, porque por supuesto que la entidad lo va a pagar. Entonces el problema ya no sería para el banco porque los fondos ahí se encuentran. El problema sería pues para el verdadero dueño del cheque. En este caso, bueno, pues ya sabemos que vamos a ventanilla y nos piden una serie de datos, pero si yo, vamos a pensar, me lo robo y lo lleno con todos mis datos verídicos, pues no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, hay otros que utilizan diferente identificación personal, porque imagínense que yo me dedico a esa situación, robo un cheque de tal lugar, pero en lugar de poner mis datos, pues pongo, no sé, los de su compañera Esther. Al final de cuentas, no solamente estamos hablando de una falsificación, sino hasta un robo de identidad personal, que también ya platicamos la sesión pasada.
Decíamos, la falsificación no solamente recae en modificar la totalidad, o sea, también puede ser nada más eliminar algunos datos o en su defecto hacer completamente una fabricación del cheque, o sea, completamente se fabrica el cheque ya específicamente utilizando mecanismos de escáner, de impresión y demás, y ya con eso pues se fotocopían como tal los cheques, así como lo hacen con el dinero, o sea, con el papel, se hace exactamente lo mismo. En el caso de la alteración, bueno, ya sabíamos que la alteración iba solamente para la situación de utilizar ciertos mecanismos químicos y obviamente poder quitar o poder eliminar cierto tipo de mecanismos, ¿no? En el caso del robo de cheque, bueno, aquí ya viene una parte de que el ataque ya es un ataque a la cuenta, o sea, no exclusivamente con uno. ¿No? Como hablábamos hace rato, bueno, lo roban y con permiso. No, acá se ataca completamente la cuenta de cheques, ¿sí? El robo pues sigue siendo exactamente lo mismo, se apropian indebidamente de los cheques que corresponden a determinadas cuentas y ya. En este caso, bueno, puede pasar de diferentes mecanismos, ¿no? Lo que decíamos, hay gente que no tiene esta diligencia, o sea, que no es muy cuidadosa o que es muy confiada, y bueno, se andan dejando los documentos por todos lados, pues cualquier persona que pueda infiltrarse o que pueda introducirse a alguna empresa, algún negocio, alguna casa, pues obviamente se los puede adjudicar. Y bueno, y muchas de las veces podemos decir, ah, bueno, pero ¿a poco sí podrían servir muchos o pocos cheques? No, es que a veces no solamente es la cantidad, o sea, no los quiero para yo llenarlos. Muchas de las veces solamente se utilizan como modelos, o sea, como bases para poder generar los que se van a falsificar. Y bueno, pues ya, si no se tienen los métodos de detección apropiados, pues a veces los cheques pasan sin que se puedan descubrir, hasta el momento en que de la misma manera, hasta que el usuario, hasta que el cuentaviente de la chequera, bueno, pues ya empieza a revisar su estado de cuenta cada corte de mes y se da cuenta que, bueno, hay unos cargos generados por pagos con cheques. Y si él no los generó, pues ¿qué es lo que se presume? Pues claramente se presume que hubo ahí alguna situación penal. En el caso del lavado de dinero, igual que vamos a entrar en un ratito, vamos a entrar a hablar un poquito acerca de esa ley. En el caso del lavado de dinero, sabíamos que esta actividad o este proceso se da para poder blanquear, digamos que activos que fueron obtenidos a través de actividades ilegales y que por alguna razón, pues necesitamos tenerlos ya específicamente de manera legal, pues en el sistema bancario y por tanto, pues para poderlo movilizar. El efectivo, bueno, aquí es muy importante porque el lavado de dinero no solamente se da en dinero como papel moneda, sino que puede ser a través de órdenes de pago o a través de cheques, no necesariamente dinero en efectivo. Sabemos y se los comentaba el día de ayer y les decía, solamente podemos depositar cantidades inferiores a 10,000 pesos para evitar que se reporten. Aquí en el lavado tenemos muchísima variedad. Ustedes me van a ejemplificar la siguiente semana que desarrollen su actividad, pues las modalidades que algunos delincuentes pues han utilizado para poder esquematizar esta forma de lavar dinero. Hay muchos, y yo les decía el día de ayer, hay muchas estructuras, desde las estructuras hasta piramidales, las inversiones, las compras, las ventas, los arrendamientos. Hay millones de maneras a través de las cuales se puede dar la cantidad de lavar dinero. En el caso de los fraudes, bueno, ya habíamos hablado de los fraudes con cuentas nuevas, los platicamos hace un momento. Y bueno, tenemos mucha, digamos que mucha información con respecto a eso. En el año, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hubo un caso de una conducta que se llama phishing y que fue precisamente contra personas específicamente de nuestro país, ¿sí? Y esta problemática, digámoslo así, se dio en el año 2017. Ahí hubo como tal, digamos que la alerta sobre un caso de esta tipología contra usuarios de esta institución. ¿Cómo se manejaba esto? Se manejaba como tal desde la parte de los mensajes de texto.
¿Qué quiere decir? Pues se mandaba, vamos por partes, porque igual y desde aquí tenemos la problemática. En el caso del phishing, por eso se llama así, porque precisamente es como un señuelo, ¿sí? Por eso se llama de esta manera. Estos lo que hacen es, se consideran como ataques y se dan a través de correos electrónicos, en donde precisamente se les pide a los usuarios, a los clientes, sus datos de cuenta, sus claves de accesos y se simula que se está dando desde la propia entidad bancaria, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos diferentes variabilidades y tenemos otra que es el smashing y que es una variabilidad de este, nada más que aquí se hace a través de mensajería de texto, en donde se les dice, porque es una estafa al final de cuentas, se les da como alertas urgentes o se les pueden dar ofertas interesantes, es más, hasta premios. ¿No? Se les ofrecen premios. ¿Para qué? Para engañar al usuario y como tal, pues obviamente el usuario de esos datos. Pues precisamente en 2017 se comenzó a alertar acerca de esas prácticas en nuestro país. La mecánica, pues, se les mandaba un mensaje de texto a los usuarios, ¿sí? Y les decía, ¿no? HCBC por internet, servicios en línea bloqueados. Por su seguridad, sigan las instrucciones para el desbloqueo e incluía una liga, ¿sí? Una liga electrónica que claramente redirigía al usuario pues a un lugar falso, a un sitio electrónico falso. Y cuando la persona entraba a este sitio falso, ¿qué es lo que se encontraba? Pues obviamente encontraba como un esquema de la institución, de la entidad bancaria. Y ahí le decían, pues para desbloquearte tu cuenta, tus servicios en línea, me tienes que dar tu información, tu usuario, tu contraseña de la banca por internet, tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, tu fecha de nacimiento, es más, hasta el token les pedían, ¿no? Entonces, muchas personas, digo, yo creo que cualquiera, eso sí, no creo que sea necesariamente por un descuido, sino pues las personas consideraban que era cierto, que era normal y ingresaban sus datos. Y obviamente, pues esta era una modalidad de estafa. Y así lo empezaron a hacer, no solamente les decía, en el caso del smishing, pues se hacía por mensajes de texto, en el caso del phishing, se hacía por correos electrónicos en donde se les solicitaba información. Y con eso, pues se conseguía que la persona, que la víctima, pues realizara algún tipo de acción. ¿Para qué? Pues para darle información que es completamente información sensible, como lo son nuestros datos personales. Ese fraude fue un esquema interesante y fue un esquema muy redituable, o sea que sí dejó las ganancias digamos que a gran escala. Esto tenía que ver también mucho y se analizó mucho la parte de que el éxito de estos fraudes dependía pues del nivel de conocimiento de las personas, o sea, de todos nosotros como usuarios y claramente pues del descuido o de que yo estoy trabajando y me piden esto, cualquier cosa y como que no prestábamos la atención, digamos que la atención debida. Y ya con eso, bueno, pues imagínense, ya con todos nuestros datos incluidos, pues ya era un problema. ¿Dónde se empezaron a dar cuenta? Porque resulta que empezaban a llegar mensajes a personas que ni siquiera eran usuarias. ¿Me explico? O sea, llegaban, no sé, vamos a pensar, me llegaba un mensaje de HCBC en donde me decían, ¿cómo lo ponían? Felicidades, envía tu código para obtener un regalo, ¿no? ¿Y cuál regalo? No había nada. Pero me decía, por ser usuario de HCBC, pero resulta que yo en mi vida he tenido HCBC. O sea, yo sí uso Bancomer, Santander, no sé, otras entidades bancarias. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo? Pues sí, pero todos esos millones de personas que les mandaban, por supuesto que había muchos que sí eran usuarios de ciertas entidades, que eran precisamente los que caían, pero los que no por tanta diligencia, sino porque pues ni siquiera pertenecían a ese banco como clientes, pues empezaron a dar cuenta de esta dinámica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues para empezar, nunca responder correos, ¿eh? Nunca responder correos, sobre todo los que nos pidan dinero, los que nos soliciten datos, contraseñas, etcétera. Otra muy importante, tampoco hacer clic en estas ligas o en estos enlaces. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son las plataformas madre, por decirlo de alguna manera, de nuestras entidades financieras. Entonces, si a mí me manda alguna otra alternativa, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, Lolo, desde que veo la liga,
sé perfectamente que no es del banco. No tenemos que irnos a ninguna liga. Con que ingresemos al sitio web de la entidad, pues con eso en automático sabemos cuál es la, vamos a decir que la verdadera, ¿no? Entonces, pues lo ideal, pues es nunca responder y nunca revelar ni pines, ni contraseñas, ni nombres, ni mucho menos. Es más, ni aunque se reciban correos electrónicos. De hecho, para los que ya tenemos banca en línea, es muy reiterado que en cada operación, hasta en la banca en línea, nos dicen que ellos nunca solicitan información por correo electrónico, ni por teléfono, ni por la propia banca electrónica. O sea, la realidad es que ellos no te van a pedir tus datos de ninguna forma. Obviamente, ya solamente que tú concurras y bueno, hagas tus trámites de manera presencial, pero de ahí en fuera todas las que manejan ya esta parte net, la realidad es que ya no hay necesidad de poderlo adquirir, porque todos nuestros datos ya se encuentran guardados, o sea, ya no tienen por qué solicitarnos información pues, con la que ya cuentan, ¿no? Y bueno, con eso sería la parte. Otro muy importante, de hecho, no sé si alguno de ustedes es usuario de algún servicio de banco y no sé si se han percatado o en algún momento han querido sacar captura de pantalla a algún movimiento. El que hagan, no sé, vamos a pensar que envío una transacción o que envío algo y le saco captura de pantalla. Y en automático me manda el mismo banco y me dicen que no es recomendable obviamente tomarle capturas de pantalla y que si las tomo, pues obviamente tenga mucho cuidado porque esa información pues se le puede dar mal uso, ¿no? Entonces lo recomendable pues es no publicar fotos, o sea, fotos de nuestras tarjetas, no mandarlas porque también tenemos esa costumbre de, te mando el número de, te mando la foto de mi tarjeta, ¿no? ¿Para qué me pongo ahí a escribir el número? Te mando la foto. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. No enviar fotos de nuestras tarjetas. Y de hecho, esa es una de las características y eso no lo sugiere solamente las entidades, hasta los ministerios públicos especializados en delitos financieros y bancarios, es una de las recomendaciones que pueden dar. Y lo mismo, tratemos de actualizar nuestras contraseñas, digamos que de manera pues no reiterada, ¿no? Pero pues sí que tratemos de tenerlas actualizadas. Igual, nuestros sistemas que ya tenemos toda la vida en los teléfonos y computadoras, utilizar los antivirus necesarios, porque si no también luego eso nos genera pues una dinámica de problema. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta de las conductas típicas financieras de las cuales hemos platicado? ¿Sí o no? No, Conste. Bueno, todas estas obviamente nosotros cerramos hasta el día de hoy, y bueno, hasta donde abarquemos el día de hoy, que yo me atrevo a decir que va a ser todo, hasta ahí viene nuestro examen. Tenemos una unidad en México, tenemos una unidad que es la unidad especializada en delitos fiscales y financieros, y esta unidad se encarga como tal de investigar, ¿no? Toda esta gama de actividades y toda esta gama de problemáticas que pueden surgir, ¿no? No solamente los investiga, esto también es muy importante saberlo, les da el seguimiento, los persigue, los busca, todos los delitos de materia, no solo financiera, sino también fiscal, aquellos que como tal, bueno, ya requieran una especialización en su atención, siempre, bueno, siguiendo cierto tipo de mecanismos importantes. Claramente, pues esta unidad especializada en delitos fiscales y financieros depende completamente de la Fiscalía General de la República. Recuerden que esa competencia federal, por eso no depende necesariamente, en este caso, de la Fiscalía de Puebla o de cualquier entidad, no, sino que depende directamente de la Fiscalía de la República. Esta unidad, bueno, les decía, ¿no? Trata de evitar también cierto tipo de cosas. Digamos que tiene atribuciones como lo es el Ministerio Público de la Federación. Y bueno, pues estos ya, tanto leyes especiales que tienen que ver con el sistema financiero, también obedece este mismo, porque también es parte de su competencia. Y bueno, tiene que seguirlos dependiendo a diferentes cuestiones. Tiene muchas atribuciones, de hecho,
bueno, ya nada más a manera así como de que lo podamos tener presente, conoce del sistema financiero en cuanto a conductas típicas, y cuando hablamos del sistema financiero no solamente hablamos de bancos, hablamos si se comete un delito en el mercado de valores o si se, no sé, si se comete un delito por parte de instituciones mutualistas de seguros, etcétera. Todas las carpetas de investigación que están relacionadas con este tipo de delitos, pues también les tiene que dar como el seguimiento, ¿no? Es una unidad muy amplia porque la realidad es que tiene una coordinación muy importante con diferentes organismos, o sea, digamos que tiene que estar como a la par con diferentes, ¿no? Entre ellos el SAT, obviamente pues, se trata también de delitos fiscales, la COFEPRIS, hasta el INPI, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y bueno, claramente las instituciones bancarias para que se puedan auxiliar, para que se puedan ayudar a poderle dar seguimiento a todo este tipo de violaciones que se puedan dar en materia financiera. Bueno, entonces si no tenemos dudas ni preguntas en esta parte, bueno, ya no vamos a hablar de los delitos, ya hablamos de los delitos en general y ya nos vamos a enfocar un poquito a lo que es la parte de lavado de dinero. Nada más déjenme lo aperturo para que lo podamos visualizar. Mm, 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 mm. Ahí está. Ahí está, creo que ya les apareció. Bueno, les decía que íbamos a ver con un poquito más de detenimiento lo que era precisamente esta ley específica que nos habla acerca de lavado de dinero, ya no de delitos financieros de manera general, sino esta parte. En el caso de los delitos financieros, tenemos la parte de los fraudes y los abusos informáticos, ¿sí? Los fraudes y los abusos informáticos, bueno, platicábamos un poquito, es cuando se da esta manipulación a través de no solamente robarnos datos, no solamente robarnos tarjetas, sino poder crear datos completamente falsos o a los que tenemos poderles dar una alteración diferente, pero esto forzosamente utilizando ya mecanismos informáticos. No es lo mismo que yo vaya y robe una tarjeta a que yo tenga que falsificar algún tipo de información ya utilizando pues todo este mecanismo digital e informativo. En este caso, cuando utilizamos el abuso informático, se pueden hacer millones de cosas. Se pueden alterar como tal, se pueden ingresar datos falsos, se pueden cambiar datos verdaderos en cualquier computadora, ¿sí? Esta modalidad, aunque es fraude y aunque es abuso informático, se le conoce como manipulación de entradas, ¿sí? En este caso, cuando se habla de esta mecánica o cuando se habla de esta tentativa, sabemos perfectamente que aquí interviene como tal cómo se procesa nuestra información, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, pues se alteran los programas, claramente se cambian las secuencias de cómo regularmente debería de trabajar por las computadoras que generan toda esta información. Esto donde ya se utiliza personas especializadas en este tipo de conocimiento, porque esto no lo puede hacer cualquiera, no lo podemos hacer nosotros nada más porque sí, ya lo hace gente especializada en informática, bueno, acá ya tenemos figuras de los hackers y algunas otras más, y lo que hacen es precisamente hacer hasta modificaciones de los programas originales, y ahí pues obviamente se les van incrementando o se les van adicionando pues cierto tipo de sistemas o cierto tipo de programas especiales que ya completamente de manera voluntaria, pues digamos que los delincuentes lo utilizan.
Tenemos otra parte que es la situación de comercio electrónico. El comercio electrónico también ayuda a este tipo de cuestiones que platicábamos hace un momento. Aldair, buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que no. Esther, Sí, abogada. ¿me podrías leer tus 2 diapositivas que tienes a la vista, por favor, Esther? Claro. Gracias. Comercio electrónico. Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos. Una gran variedad de comercios se realiza de esta manera, utilizando innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en línea, entre otros. Comercio electrónico. Mediante el uso de comercio electrónico se han desarrollado los siguientes aspectos. 1. Creación de canales nuevos de marketing y ventas. 2. Acceso interactivo a catálogos de productos. Lista de precios y folletos publicitarios. 3. Venta directa e indirecta de productos a los clientes. Y 4. Soporte técnico interrumpido. Ininterrumpido. Ajá. Sí, perfecto. Sí, acá tenemos la parte del comercio electrónico. Sabemos perfectamente, bueno, y ahorita ni se diga. Ahorita una de las, digamos que de las dinámicas que hicieron preservar toda esta parte económica, pues fue a través del comercio electrónico, ya que no podíamos hacerlo de manera presencial, pero que bueno, por las necesidades de la utilización de productos, de servicios, pues no podía parar. Y bueno, pues la dinámica que ganó pues fue hacerlo a través de un comercio electrónico. Han sido muchas ramas que han utilizado precisamente o que se han fondeado a través del comercio electrónico. No solamente en creación, sino claramente, como lo acaba de leer su compañera, a través de desarrollo, porque ya tenemos nuevas maneras de vender, ya tenemos nuevas maneras de comprar, ya podemos interactuar a través de una situación específica sin tener la necesidad de interactuar con compradores y con vendedores. Aparte, muy importante, que este comercio electrónico no tiene días, no tiene horas. Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 del año. Y fue una de las cuestiones más importantes que hizo que este tipo de ventas pues, se pusiera como uno de los primordiales, no solamente en el mundo, sino en nuestro país también obtuvo la misma situación, porque una tienda departamental me la pueden cerrar a tal, pero pues yo puedo seguir interactuando y seguir visualizando pues la gran gama de productos que yo puedo encontrar, no solamente en el país, sino al otro lado del mundo. Tenemos plataformas electrónicas que sin tener un solo producto, resulta que son las que venden millones de productos en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque solamente son intermediarios. Y sin en cambio esos intermediarios se encontraron en el comercio electrónico, pues digo, la idea millonaria. ¿Por qué se habla de esta parte del comercio electrónico? Se habla de la parte de comercio electrónico porque precisamente es tan común o ya se volvió tan común comprar de esta manera, hacer todas nuestras compras o nuestras ventas a través de este mercado, a través del comercio electrónico. Sin embargo, pues este aumento que se ha venido dando o esta importancia que han obtenido en últimos tiempos, pues claramente también ha tenido que generar diferentes conductas de problemas, o diferentes problemas. ¿Cuáles son los problemas pues más, digamos que más fáciles o que hemos podido percibir, tal vez no de manera personal, pero pues digo, no falta el amigo o el familiar que le ha pasado? Y precisamente ahí encontramos desde las estafas electrónicas, encontramos hasta lo que es la pesca o el olfateo de claves secretas, que era el que platicábamos hace un momento, el phishing. Tenemos también la parte de estratagemas, los juegos de azar también han encontrado un punto muy interesante en que ya no es necesario ir a lugares, digamos que cómo lo podríamos manifestar, presenciales para poder hacer este tipo de, digamos que de apuestas. Ya en automático el comercio electrónico nos hace poder apostar en cualquier cosa.
Los fraudes, pues obviamente ya vimos todos los esquemas, bueno, no todos, ¿no? Vimos muchos fraudes y nos queda clarísimo que hay muchas modalidades, pues muchas de ellas son aplicables a través de víctimas que se conocen dentro del comercio electrónico. El blanqueo de dinero, por eso entra la gama del lavado de dinero. El blanqueo de dinero también ha simbolizado exactamente esta misma problemática a través del comercio electrónico. En el caso de lo que son los estratagemas son acciones para poder conseguir algo, pero estas acciones son de maneras engañosas. Esto se hace a través de operaciones que lo que buscan es atacar y sorprender a la persona para obtener ciertos beneficios. Eso es un estratagema. En el caso, bueno, uno de los que tenemos dentro de este comercio electrónico como una de las conductas punitivas que se dan con mayor habitualidad es precisamente la violación de correos electrónicos. Si nosotros nos ponemos a pensar acerca de qué tipo de, digamos, de bien jurídico tutelado estaríamos tratando en la violación de correos electrónicos, pues claramente estaríamos hablando de un delito que nos atenta contra la intimidad, ¿no? Y obviamente, si lo vemos también desde otro punto de vista, también lo podemos equiparar a una violación de correspondencia, aunque no se da de manera, ¿cómo les podría decir? Digamos que tangible, como lo puede ser que alguien violente mi correspondencia material, pero aún así y al final de cuentas, pues es información y es información mía. El hecho de que se encuentre en una plataforma digital, bueno, pues eso ya es otra cosa. Entonces, al final de cuentas, el bien jurídico tutelado podría ser la parte de la intimidad y se le puede equiparar como delito a la violación de correspondencia. Eh, ¿Cómo se da la mecánica de este delito? Bueno, pues se da cuando precisamente una persona que no está autorizada, lógico es, pues se pueda apoderar o se pueda utilizar o en su defecto, hasta si se le da la gana, pueda modificar datos reservados. ¿Cuál es la característica de la violación de correos? Que esta información que se obtiene no solamente se puede modificar o se puede utilizar. La característica punitiva, o sea, hablando del tipo penal, sería que precisamente esta información se utilice en perjuicio de terceros. Pueden haber millones de datos. Yo siempre lo he dicho. La realidad es que actualmente tenemos nuestra vida en un teléfono o en una computadora, en un correo electrónico. Tenemos todo. Tenemos fotos, tenemos números, nombres, direcciones, precisamente cuentas bancarias, información de nuestros trabajos. Vaya, tenemos toda nuestra vida ahí. Entonces, todas estas informaciones que son de carácter personal o de carácter familiar, bueno, pues son las que se utilizan precisamente a través de medios informáticos, perdón, o de cualquier tipo para podérselos adjudicar y obviamente ocasionarnos un problema. El lavado de dinero que nosotros comúnmente vemos en la parte de la red es cuando precisamente se puede hacer parecer que este dinero ilegal, pues en realidad proviene de otras fuentes, de fuentes que sí son aceptadas o que sí se encuentran dentro de la parte de la legalidad. Decíamos, bueno, ¿y cómo para qué, no? Si yo me pongo a pensar, bueno, si yo tengo dinero que proviene de actividades ilícitas, bueno, pues me lo puedo ir gastando como en cualquier cosa. Ah, bueno, pero acá la parte no es tanto hacerlo pasar por legal porque sí, sino es buscar que precisamente este dinero se vincule directamente con los actos delictivos, que digan, a ver, si ella debería de ganar, no sé, 20,000, 25,000 pesos al mes, o sea, como por qué sus gastos ascienden a 100,000 pesos al mes. Ah, bueno, pues yo creo que está en actos delictivos. Ah, bueno, precisamente por eso se busca el blanqueo de activos, para evitar que se vincule a estas personas, pues a la comisión de actos. Acá tenemos, yo les había platicado la vez anterior acerca de la parte de las etapas, cuando tocamos un poquito la parte de lavado de dinero. Obviamente es toda una estructura, es todo un esquema y a mí se me hace uno de los esquemas más interesantes dentro de la materia penal por la dinámica que se tiene que tener. Pero no nos vamos ahí a especializar porque pues no, o sea, nuestra materia no es lavado de dinero, ¿verdad?
Entonces, si nosotros nos vamos a una parte más básica para poderlo comprender, para poder llevar a cabo la operación de lavado, tenemos tres etapas, ¿sí? Por un lado tenemos la colocación, por otro lado tenemos el encubrimiento y la integración. Estas tres etapas son las que ayudan al esquema o al proceso de poder, digamos que decir que nuestro dinero está lavado. En la primera etapa, que es la etapa de la colocación, bueno, pues precisamente por eso se llama colocación, porque es en el momento en el que se va a depositar, y ahorita vamos a platicar lo de la ley de, perdón, el secreto bancario, que a ustedes se les quedó de trabajo que le dieran una leída, es cuando se deposita precisamente el dinero, vamos a decirlo coloquialmente, sucio en una entidad financiera. Obviamente esta entidad o esta institución es una institución legítima, ¿no? O sea, no crean que es falsa, ¿no? Al contrario, entre más legítima, mejor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, una de las viabilidades o de las cuestiones más fiables, pues es a través de depósitos bancarios. Acuérdense el ejemplo que les puse ayer del caso real. Acá se dice que esta precisamente es una de las etapas más delicadas, ¿sí? Por lo que comentábamos ayer, porque precisamente los depósitos entre más grandes son, pues obviamente generan, digamos que una sospecha más rápida. Y los bancos por ley van a tener que estar obligados forzosamente a reportar cuando se trata de ingreso de grandes cantidades de dinero, ¿sí? Pero bueno, es el momento en el que llega esta parte, ¿no? Si ya se llega a brincar esta primera fase, porque por la razón que sea, el banco logró, digamos que agarrar esos depósitos, bueno, pues ya tendríamos esa parte brincada. En la segunda etapa o la etapa del encubrimiento, que también se le conoce como layering, en esa etapa, bueno, es cuando precisamente se da el envío del dinero a través de diferentes transacciones, obviamente de carácter financiero. Estas transacciones que no es una, porque no puede ser una, no pueden entrar 2 millones y ya, o sea, salen mañana los 2 millones, no, tiene que diferirse en diferentes transacciones para poder cambiar no su origen, sino solamente su apariencia. Y al poder cambiar la apariencia de rutas, de lugares, de personas, de motivos y demás, lo que se logra es que el rastreo de esa dinámica pues se hace más complicado. Bueno, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Entre ellas se pueden hacer transferencias de banco a banco, ¿sí? En este caso, bueno, si se hacen de banco a banco, generalmente se busca diferirlas para que de banco a banco vayan pasando diferentes cantidades mediante diferentes razones sociales. Otra que también se puede utilizar es donde ya entramos a auxiliarnos de la banca, ¿no? O de la banca electrónica, pues. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de transferencias electrónicas. Claramente esas transferencias electrónicas no pueden ser solamente una, tienen que ser varias y obviamente tienen que ser cuentas diferentes con nombres diferentes. Es más, si así lo consideramos, porque ya hablamos de que para lavar dinero son cantidades muy grandes, bueno, acá ya no solamente hablaríamos de cuentas o de transferencias en un país, ya tendríamos que hacer la parte de diferentes países y ahí entra la parte de los cambios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya se cambia la moneda. En lugar de yo mandarlo a un estado donde también son pesos, bueno, lo puedo mandar a un país diferente donde ya sea otro tipo de moneda. Y que no importa, o sea, el cambio va a ser lo de menos. Al final de cuentas, lo importante es que la divisa se va a tener que modificar. Otra de las más, yo me atrevo a decir que de las más utilizadas, cuando se empiezan a comprar artículos que cuestan mucho, ¿no? Eh, a joyas, cuadros, obras, casas, coches, no sé, ¿no? Muchos de de estas personas que se utilizan lavado de dinero, lo invierten en bienes raíces. Bienes inmuebles siempre va a ser el número uno para poder incluir y para no levantar sospechas. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles son caros. Entonces, sí me justifica que pues, se puedan obtener y que de ahí me reditúe
para yo poder obtener dinero limpio. Sí se puede y es pues, de las maneras más sencillas. Y ahí, bueno, más que ser una etapa riesgosa, la etapa del layering no es riesgosa. Riesgosa es la primera. La segunda ya es como una etapa complicada, ¿no? Es una etapa más compleja por la dinámica, en donde se le tiene que meter mucho más esfuerzo. Y bueno, pues al final de cuentas, pues para poder conseguir esta situación, para ser difícil y seguir que el dinero sucio, pues pueda irse blanqueando poco a poco. Claramente, pues no se puede hacer de la noche a la mañana, también lleva un proceso y también lleva una situación, porque yo no puedo llegar ahorita a una inmobiliaria y decirles denme un edificio de 10 departamentos, pues como de dónde, ¿no? Entonces también tiene mucha dinámica. Y la última etapa que nosotros tenemos en cuanto a la parte de lavado de dinero es la integración. ¿Qué es la integración? La integración, digamos que es, y hasta la imagen es muy gráfica, es cuando precisamente ya sacamos el dinero de la lavadora. O sea que el dinero ya puede ingresar, o sea, ya puede reingresar porque ya estaba a un flujo económico. Sin embargo, ya la manera en cómo reaparece ya es una manera pues de carácter legítimo, ¿no? En este caso, bueno, ¿cómo se puede regresar, vamos a decir, a este flujo o este camino? Bueno, también pueden haber transacciones bancarias finales en una cuenta de un negocio local, o sea, negocios en los cuales se va a invertir. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de un cierto corte de ganancias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo invertí el dinero sucio, como ejemplo, en un yate, ¿cómo yo reincorporo al flujo económico el dinero limpio? Bueno, pues en ese momento vendiendo ese yate a una persona que claramente pues sí tenga la situación del flujo económico para comprármelo. Y ahí sí, cuando alguien llegue y me interrogue de dónde sacaste esos millones, ah, bueno, pues porque precisamente era de la venta del yate. Y ese yate me va a dar para poner un edificio y ese edificio me va a dar para comprar un rancho y ese rancho como lo voy a, digamos que voy a cultivar, voy a sembrar, voy a criar ganado, ah, bueno, pues de ahí. Entonces, todos estos esquemas pues nos van generando movilización de dinero. Por eso muchas personas que se dedican a esta, digamos que esta gama de negocio, pues obviamente tienen muchos negocios, muchas empresas, fábricas y demás, ¿no? Y por eso se denominan empresarios, pues porque muchos de ellos van manejando pues esta dinámica para poder hacer legal un dinero que no lo es, ¿no? En este punto, bueno, ya la persona ya puede utilizar completamente el dinero, ya no hay ningún problema, ya no tiene ni que esconderse ni que utilizar préstamo, ya no tiene que hacer nada, porque técnicamente ya en la integración ya regresó el dinero con otra apariencia, ¿no? Y por eso es bien difícil, por eso es bien complicado. Bueno, por eso se conocen como delitos de cuello blanco, porque con esas estructuras, si se pueden dar cuenta, no es como un ladrón, como un homicida, como un violador que los agarran a cada ratito. Pues no, con todos estos esquemas de seguridad es bien difícil para muchas entidades de nuestro país poder precisamente arrestar a una persona bajo este tipo penal en esta etapa del proceso. Si lo pueden agarrar aquí, de hecho eso es lo que tratan de hacer acá. Esta es una de las partes primordiales. Ya si no, bueno, pues acá, pero acá ya empiezan a haber dudas. Pero ya acá es bien complicado, en esa etapa ya no se puede, porque claramente la persona ya invirtió, la persona ya compró, la persona o las personas ya vendieron. Entonces acá ya no hay manera de cómo se pueda comprobar. Por eso a cada rato pues están en contubernio con las partes fiscales para ver si tal vez no el lavado de dinero, pero que probablemente haya algún tipo de evasión fiscal o algún otro mecanismo que pueda auxiliar a las autoridades para poder llevar a cabo estas detenciones, ¿no? Ya dígase en este caso unidad de inteligencia financiera, ya vimos estas unidades de protección en cuanto a la parte de fiscalía, ya la materia penal y vaya, todas aquellas que puedan corroborar que existe el lavado de dinero. Pero es bien complicado. Hay pocas personas que realmente hayan sido, digamos que procesadas y que estén compurgando una pena. Y quienes las están compurgando, pues sí, está padrísimo, pero al final de cuentas el dinero no regresa. Y se supone que, pues bueno, esa sería una
de las medidas primordiales. ¿Dónde lo hemos visto muchísimo? Pues desgraciadamente, ¿no? En políticos, en delincuencia organizada, o sea, narcotraficantes y algunos otros personajes del país. Y díganme ustedes, pues la realidad es que cuántos realmente están bajo ese proceso y cuántos realmente han regresado a algo. Pues nadie, o sea, nadie ha regresado nada y los tenemos ahí, varios están detenidos, pero bueno, a mí me importa no mucho, digo, me importaría más pues que ese dinero pues regresara para que sirviera de algo. El problema es que muchas de las veces ese dinero ya limpio se empieza a trasladar a otras manos, entre ellos la familia. ¿No? O sea, la familia y empiezan de que tú tienes, por eso luego ya el primo, el hermano, el cuñado, el sobrino, bueno, son grandes empresarios porque precisamente se van delegando y se van destructurando pues todas estas gamas. Obviamente con estas nuevas prácticas, con este desarrollo de prácticas comerciales, pues claramente ha tenido que evolucionar. Desgraciadamente las conductas delictivas también evolucionan. Entre ellas, pues obviamente el lavado de dinero. En esencia, si nosotros nos volteamos a ver un poquito la trayectoria de lavado, pues la trayectoria sigue siendo igual. O sea, las técnicas se utilizan de la misma manera, solamente que ahorita, bueno, pues ya no solamente se busca invertir o se busca blanquear o se busca integrar el dinero a través de mecanismos tangibles, sino que muchos de estos ya se utilizan en mecanismos electrónicos, en comercio electrónico. Ahí se invierte. Ya sabemos que tenemos hasta monedas de cambio electrónicas en las cuales, bueno, valen muchísimo, aunque técnicamente no es un valor real. Por eso se discute tanto acerca de los bitcoins, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues han sido uno de los mecanismos efectivos para este tipo de actividades. Ahora, ¿qué pasa con este lavado de dinero en la red? Si una de las características que tiene el Internet para todos o para lo que ustedes se puedan imaginar es que sí hacen que se pueda volver más fácil todas estas transacciones ilegales, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas, no? Las ventajas que nosotros podemos ver y no porque nos ilustremos en las malas conductas, no, pero para poder entender más allá de las conductas delictivas, tenemos que pensar como el delincuente, desgraciadamente, porque si no, pues no avanzamos. Y el Internet pues da ciertas facilidades o da ciertas características que precisamente ayudan a que el lavado de dinero en la red sea más fácil. ¿Cómo cuáles? Pues primera, el anonimato, ¿no? El anonimato es una de las características principales. No hay esta parte del contacto, digamos que personal, no hay contacto cara a cara entre ninguna de las personas. Otra de las cuestiones bien importantes, y no solamente en lo ilegal, también en lo legal, ¿verdad? La rapidez de las transacciones. Yo ya no tengo que ir hasta una entidad financiera, yo ya no tengo que regresar a otro lugar, ya no tengo que trasladarme. Las transacciones se vuelven muy ágiles y muy rápidas. Otra facilidad que nos ofrece la red en cuanto a poder estructurar un esquema de lavado de dinero, la globalización. Antes era muy complicado, ¿no? Que se pudiera tal vez realizar comercio con una persona de Hungría, de Finlandia, de Alemania, ¿no? Ahorita con esta parte de globalización, con la red, podemos saber en segundos lo que está pasando al otro lado del mundo y en tiempo real. Pues precisamente con el comercio pasa exactamente lo mismo. ¿No? Que yo puedo estar en México, pero sin ningún problema, yo puedo invertir mi dinero ilegal en un paraíso fiscal como lo puede ser España, Gibraltar, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede? Pues claro que se puede. Y esta facilidad que nos entrega la red, pues bueno, no solamente se utiliza para lo bueno, muchas personas pues lo han utilizado para elaborar estos esquemas. Y bueno, la parte de la actividad internacional, pues claro, al final de cuentas podemos ser testigos de en qué me conviene más o de qué manera puedo yo invertir más o blanquear más dinero o poder pagar menos impuestos. Pues claro, a través de conocer los esquemas de todo el mundo y ver cómo se encuentra la actividad internacional. Todo esto pues claramente nos ayuda muchísimo. A ver, espérenme. Los compañeros están sale y entra, carambas. Bueno, en esto tenemos una ley específica. Precisamente en nuestro país tenemos una ley que nos habla acerca
de lavado de dinero, pero digamos que de un carácter general con otras conductas. Y es precisamente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La ley, como nos podemos dar cuenta, es una ley con nombre demasiado largo. Para empezar, lo primero que nos brinca, pues es que es federal, ¿no? Ya lo habíamos platicado, los delitos financieros, los delitos fiscales, los delitos bancarios se persiguen a nivel federal. Entonces, esta ley pues no podía ser la excepción. Otra parte importante que tan solo con el nombre nos lo dice, tiene dos viabilidades, ¿no? Tanto la parte de la prevención como la parte de la identificación. O sea, no solamente se les va a dar persecución, sino si se pueden evitar estas conductas, pues se va a buscar evitarlas. Ya de operaciones que se hacen con recursos que provienen de actividades ilegales. Bueno. Esta ley como tal, esta ley para la prevención e identificación, se conoce para todos bueno, los mexicanos que la conocen más como la ley antilavado. Así entró y de hecho hasta en noticias y demás en el 2000, en el 2013, bueno, pues ustedes todavía no les, probablemente todavía no tenían la curiosidad de ingresar a estudiar algo como lo es el derecho, pues están muy chicos, pero en el 2013 sale precisamente o entra en vigor esta legislación y se empezó a denominar y se empezó a conocer coloquialmente como la ley antilavado. ¿Cuál es el objetivo principal que buscaba esta ley? Bueno, pues precisamente era poder detectar las operaciones en las cuales estaban involucrados, digamos que recursos de procedencia ilícita, porque era muy sorpresivo, había muchos lugares, hasta la fecha, digo, no se han salvado, hay varios esquemas que siguen funcionando. Hay lugares, hay restaurantes, hay empresas, hay negocios que nosotros decimos, ¿a poco sí le convendrá? Porque yo veo que ese restaurante nunca tiene gente, nada. Y si en cambio es un restaurante que yo veo y bueno, tiene una inversión enorme. Entonces empieza a presumir que pues obviamente solamente se utiliza para la situación de lavado. Acá la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de manera muy sencilla, y por eso decidí ponérselos, porque la verdad se me hizo muy entendible esa información a comparación de otras informaciones que encontré de Fiscalía, nos ayuda a entender un poquito con más de claridad y de manera más sencilla a qué se refiere propiamente esta ley. Esta ley se publica en el 2012. ¿No? En el 2012, primero entra la publicación de la Ley Federal para prevenir e identificar esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, se hace la publicación en el 12, pero entra en vigor 9 meses después, ¿sí? Y posteriormente se le hace un reglamento, o sea, una cuestión reglamentaria a esta ley en ese mismo año que entró en vigor, un mes después. Y posteriormente se hace un acuerdo. Ese acuerdo lo que tenía eran precisamente las reglas generales que precisamente iban a modificar o iban a regular esta ley. Digo, no les voy dando así como mucha lectura de todo el trayecto. Es importante saber el marco jurídico y cómo se dio el proceso de esta ley. Sin en cambio, no nos vamos a detener tanto ahí. No les estoy contando así a grandes rasgos como la historia, ¿no? También se da una resolución en ese mismo año en la que ya se pone o ya se emite un formato especial. Este formato especial nos hablaba de los registros. Hay personas que realizan actividades vulnerables y por tanto necesitan un formato oficial, pues en ese mismo año sale. Posteriormente salen otros formatos también que van a regular estas actividades. Y bueno, ya con eso, hasta el 2000, que fue 2013, esta ley sigue llevándose a cabo bajo esta misma dinámica. Ya hasta el que fue hasta el 2018, ya se hacen unas modificaciones. Entre ellas se adiciona una fracción a un artículo que específico que iba a ingresar después. ¿Qué es lo que nos importa? Nos importa la cuestión del objeto de la ley. La ley sabemos que, bueno, nos decía, pues como su nombre lo manda, bueno, quiere prevenir y quiere detectar, ¿no? Ciertas operaciones que se den bajo esa situación. Sí, pero también busca o tiene como objeto primordial poder proteger dos cosas importantes.
tanto el sistema financiero como la economía nacional. Esto lo iba a hacer pues a través del establecimiento de ciertas medidas, de ciertos procedimientos que ahí sí nos ayuden a prevenir y nos ayuden a detectar este tipo de actos. Ahora, hace un momento les mencionaba, ¿no? Pues acerca de formatos que van a llenar las personas que realizan actividades vulnerantes o vulnerables. En este caso, las personas que realizan estas actividades deberán identificar a los clientes o a los usuarios y se les tiene que presentar los avisos. Esos avisos los encuentran acá en este sistema, que precisamente es un portal de prevención de lavado de dinero y otro que nos ofrece el SAT. Esto es para que precisamente las personas que están autorizando realizar estas operaciones puedan como tal generar o deshacerse de una parte de responsabilidad, ¿sí? Ya al rato, si yo digo, a ver, yo realizo una actividad vulnerable porque soy un banco, ¿no? Y yo tengo el riesgo, porque en los bancos se mueve muchísimo dinero, uno legal y otro no, pues yo estoy en riesgo de que una persona pues sí se pueda dedicar al lavado de dinero. Ah, bueno, pues yo tengo que presentar los avisos y tengo que hacer que se llenen estos formularios para saber acerca de las operaciones riesgosas. A ver, déjenme ver a ver si lo podemos poner, espérenme tantito. Si se puede abrir, bueno, lo ponemos. Si no, bueno, ya les paso la liga y ustedes ya lo pueden revisar con calma. Ay, espérame tantito. A ver, creo que sí. Creo que sí se puede. Ahí está. A ver, creo que ya les aparece. Precisamente esa liga nos lleva a lo que es un portal. Este portal de internet precisamente nos habla de un sistema. Este sistema es como tal el portal de internet de estas operaciones de recursos de procedencia ilícita. ¿Sale? Y aquí está la guía. Miren, acá tenemos la guía para combatir hasta el financiamiento al terrorismo y todo lo demás. Acá nosotros vamos a encontrar un sinfín de comunicados, pero miren, acá vamos a encontrar el marco jurídico, vamos a encontrar todas las obligaciones que nos marca la ley para poder prevenir recursos de procedencia ilícita, cuáles son las entidades, cuáles son las sanciones, etcétera. Y tenemos la parte de las actividades vulnerables, ¿sale? Ustedes van a revisar, esta tarea ya no se queda para ahorita, esta tarea se va a quedar ya nada más para la situación de ustedes, se les va a quedar, va a ser la última tarea que vamos a tener en su plataforma, en su apartado de lavado de dinero. Y ya esta, como yo sé que exponen la siguiente semana, no se preocupen, esa tarea la vamos a dejar hasta el final, hasta la semana de feedback, ya no me la van a presentar a mí, sino ya nada más la van a cargar a plataforma. Las actividades vulnerables las encontramos en esta lista, como se pueden dar cuenta. Tenemos activos virtuales, los inmobiliarios, los sorteos, las tarjetas, los inmuebles, lo que les comentaba hace rato, las obras de arte y demás. ¿Qué van a hacer ustedes? Como yo sé que no van a poder hacer o no van a poder checar todas, van a seleccionar solamente 5. De esas 5 van a aperturar como las 5 que les llame la atención, así como yo le hice obras de arte y vamos a bajar. Y aquí vamos a encontrar esto, ¿no? Nos aparece, bueno, ¿qué se hace en cuanto a obras de arte? Pues subastarlas o venderlas, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues acá me va a poner, ¿no? ¿Cuál es el instructivo que yo tengo que llenar? ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el ejemplo? Y me pone una plantilla. Solamente me importa esta pestaña, la de qué debo saber, ¿sí? Ahí van a poder ver, no crean que hoy van a tener 1000 hojas, ¿no? Nada más son 1 o 2 hojitas por cada pestaña. Si ustedes seleccionan 5 pestañas, perdón, 5 gamas, pues solamente serían 10 hojitas, ¿no?
Y van a seleccionar lo más importante. Miren, acá nos aparece, si yo me dedico o si yo vendo obras de arte, yo estoy en una actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque las obras de arte son caras. Entonces, ¿qué pasa si llega alguien? ¿Yo cómo sé o cómo me protejo para que al rato no me acusen de complicidad en lavado de dinero o para que me acusen por manejo de recursos de procedencia? Ah, bueno, pues acá la Secretaría de Hacienda es tan amable de decirnos cuáles son nuestras obligaciones, qué tenemos que tener en cuenta para evitar ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, eso van a hacer ustedes. Repito, vamos a seleccionar, ustedes ahorita van a ver la pestaña y la encuentran, y van a seleccionar actividades vulnerables. Ahí van a seleccionar 5 de estas y cuando abran una les va a aparecer esto, todo esto. Solamente se van a ir a la primera pestaña de cada una de las 5 que emitan y solamente van a sacar una infografía, nada más. ¿Sale? Con la información más importante. Esa formalmente es su última tarea. Bueno. Déjenme, nos regresamos a donde estábamos. Ay, ¿dónde está? ¿Sería infografía por las 5? Exactamente, infografía por las ¿Una? 5. No, por las 5. Una por las 5. Bueno, si quieren hacer 5 infografías, bueno, no hay problema. Yo les recomiendo una por todas, ¿no? Para que no se compliquen tanto. Bueno, espérenme tantito. Regresamos a donde estamos acá. Bueno, acá tenemos la parte, les decía, de lo que era el marco jurídico, bueno, ya lo vimos, y tenemos la parte de las actividades vulnerables. Ya al saber cuáles son las actividades vulnerables, bueno, pues ya podemos checarlo. Y se los digo por qué, porque luego, digo, no estamos exentos. Luego hay personas que llegan y les pueden decir, bueno, yo me dedico a bienes raíces, ¿no? Pero oye, ¿sabes qué? Fíjate que escuché o fíjate que qué debo de hacer, porque pues si a mí llegan y me dicen que me pagan un departamento así en efectivo, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Ah, bueno, pues ustedes como todos unos buenos abogados ya saben dónde encontrar la información y qué es lo que deben de hacer y por tanto qué debe de hacer la persona. Porque pues digo, no es tampoco un pecado, ¿no? Pues hay personas que sí tienen la economía, sí les va muy bien, sí son exitosos, tienen mucho dinero legalmente, ¿no? Entonces pueden comprar casas, coches, joya, pues claro que pueden, ¿no? Solamente hay que tomar pues las debidas precauciones para que no se metan en un problema. Esta ley de la que estamos platicando nosotros, así como su reglamento, le entregan facultades muy importantes a la UIF. Nosotros ya hablamos de la UIF, que es esta unidad de inteligencia financiera. ¿Para qué les entregan, para qué facultan a la UIF? Bueno, la facultan para que la UIF pueda recabar todos los elementos que necesite para poder identificar o para poder prevenir si hay operaciones que están vinculadas con este tipo de delitos, ¿sí? Obviamente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y pues si hay alguna estructura financiera, si hay alguna organización delictiva y que quieren utilizar este financiamiento pues para hacer sus actividades malas, ¿no? Ejemplo, el narcotráfico, pues el narcotráfico para poder salir avante necesita armas y esas armas no son regaladas, necesitan dinero y pues ese dinero tiene que salir de algún lado. Ah, bueno, pues todo este rastreo lo hace la UIF y esta ley y el reglamento me la facultan a ella. Ahora, tenemos también, hablando de las actividades vulnerables, algo que se llama umbrales de identificación y aviso. Eso lo pueden encontrar en el artículo 17 de la ley. Si gustan darle una ojeada a esa ley, es una ley interesante, no crean que es una ley larguísima, es una ley si mi mente no me falla, creo que son 24 páginas no más. Entonces es una ley corta. Precisamente en el artículo 17 nos habla de estas actividades vulnerables y nos dice que precisamente son consideradas como actividades vulnerables, es más, por el simple hecho de que se realicen. Y algunas no, algunas les dice, a ver, bueno, tú no eres vulnerable, tú puedes hacer tus actividades normales, pero hasta cierta cantidad. Si tú excedes esa cantidad, aguas, porque entonces si estás en ese umbral, en ese límite, entonces sí te puedes convertir en actividad vulnerable y bueno, si no cuidas esa parte y no lo haces de manera correcta, pues puedes ser acreedor a una sanción. Tenemos un umbral de aviso. Ya que se detectó que hay actividades que sí son vulnerables, tienen que generar un aviso, ¿sí?
tienen que presentar avisos sobre las operaciones que realizan con sus clientes o con sus usuarios. Esto sobre todo cuando se da por un monto superior al que me maneja la ley. Esta obligación, bueno, pues también ayuda a que las personas que proveen de estos servicios o que proveen de estos productos, bueno, pues sepan que están bajo este riesgo y como lo saben, como no tienen nada que ver y como no tienen culpa, pues tienen que avisarle a la autoridad y ya la autoridad, bueno, ya se puede encargar de investigar. Obviamente, si yo veo que llega una persona y me dice, te compro tu casa, pero te la pago en efectivo, pero mira, mejor ni me identifico, etcétera. Yo no quiero ningún movimiento bancario, es más, no quiero firma de contrato, nada más darme las escrituras. Si ya empiezo a ver como esos umbrales, como esas situaciones sospechosas, pues digo, todavía hay que tener más cuidado del que regularmente se debe de tener. En el artículo 17 es un artículo amplio, por ejemplo, en el caso de la fracción 16 del artículo 17 nos habla de las actividades identificadas. Por ejemplo, cuando se habla de prestación de servicios profesionales que se dan de manera independiente, cuando hablamos que no media una relación laboral, aquí hay que tener cuidado. Porque si se le prepara al cliente o se lleva a cabo en nombre y representación de él, pueden pasar varias cosas. Ejemplo ustedes, ejemplo yo, ejemplo todos los que nos dedicamos a esto. Nosotros somos prestadores de servicios, servicios profesionales, porque somos titulados. Pero bueno, no es lo mismo que yo preste mis servicios a nombre de Universidad de Oriente a que lo haga de manera personal. Entonces, si yo soy el representante, es más, yo soy el abogado, el contador, el administrador, pues hay que tener cuidado porque por supuesto que podemos prestar nuestros servicios, pero hay que protegernos, ¿no? Acá tenemos las actividades. Si yo presto servicios profesionales y realizo estas actividades, siempre voy a estar en un umbral de identificación. Y bueno, hay ocasiones en las que puedo presentar umbrales de aviso, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy, vamos a ir a este, miren, por ejemplo. Ustedes lo pueden ir leyendo de manera en lo que yo les voy explicando. Vamos a pensar que yo tengo un manejo de cuentas. Yo hago un manejo de cuentas bancarias o valores, ¿no? ¿Me tengo que identificar o tengo que ser identificado? Sí, siempre. ¿Cuándo se me va a dar un umbral o cuándo se tiene que dar un umbral de aviso? Cuando como tal se haga en nombre de un cliente o se haga representándolo a él o se tenga que hacer una operación financiera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que mi cliente, ustedes como abogados, que mi cliente me dice, mira, yo quiero que seas mi representante legal, ¿no? Te voy a dar un mandato, un poder, como lo conocen. Pero este va a ser un poder total, un poder pleno, no solamente para pleitos y cobranzas, va a ser para que tú gestiones todo. Ah, no, pues qué padre, ¿no? Y resulta que me dice, bueno, pues como tú manejas mis cuentas a mi nombre, ahora resulta que Carla Báez tiene 10 millones de pesos en una cuenta. Y me dice, bueno, y ahora vas a hacer una transacción porque me vas a ir a comprar una casa de 4 millones y un coche de 1. Al final de cuentas, yo estoy poniendo mi nombre, yo estoy poniendo, es mi representación, pero mi nombre y todo va a aparecer en documentos, en retiros, en transacción. Por eso siempre tenemos que identificar y siempre tenemos que dar aviso de que yo lo estoy haciendo en nombre de mi cliente, ¿no? Así que si hay algún problema, una investigación, es por parte de él, no por parte mía. Porque si no, pues al rato podemos caer en una parte de responsabilidad o hasta en una cuestión de delitos. Y esto se ha visto mucho, más allá que abogados, se ha visto más con los contadores que a veces terminan pagando una situación y cuando dicen, no, pero yo solamente era el contador, yo solamente bueno, pero pues resulta que no, no pasó esta parte del umbral de identificación y nunca presentó el umbral de aviso. Pues eso obviamente va a tener una problemática a corto o a largo plazo. ¿Cuáles son las obligaciones? Porque también hay obligaciones que se encuentran en la ley para aquellas personas que realicen actividades vulnerables. Ya vimos que no solamente aquellas personas que vendan, ¿no? Que vendan bienes o que vendan coches o que vendan joyas, también los que prestan servicios profesionales pueden estar en esta actividad vulnerable. ¿Cuál sería la parte del alta? Aquellas personas que realicen esto tienen que hacer un trámite de alta y de registro. ¿Ante quién se hace esto? Esto se hace ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Se presenta el primer aviso y posteriormente se hace eso.
El primer aviso se presenta ante el Registro Federal. Ya para que se pueda hacer, tenemos que contar con la e-firma, o sea, la firma electrónica avanzada. Ya con esa identificación yo ya puedo decir, ahí sí lo estoy realizando, pero por mi trabajo, no porque yo esté verdaderamente o lavando dinero o haciendo actividades con recursos de procedencia ilícita. Digamos que es un medio de protección si lo queremos ver así. Ahora, también identificar, hace rato les decía, otra obligación que se tiene que hacer cuando somos personas que realizamos actividades de riesgo o vulnerables es identificar a los clientes, identificar a los usuarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ya vimos que se supera el umbral, o sea, ya vimos que se supera la cantidad o la operación y demás, se tiene que hacer una identificación. ¿Cuál es la identificación? Pues con aquellos clientes con los que se realicen actividades vulnerables. Y pueden decir ustedes, bueno, ¿y cómo se hace esto? Ah, bueno, pues esto se hace por eso solicitándoles documentos. Sus credenciales de identificación, o sea, sus credenciales de lector, documentación que sea completamente original, recabar toda esa documentación en original y en copias. Porque eso de que yo no me identifico, pero te pago los 2 millones ahorita, híjole, cuidado, porque si no, por supuesto que podemos ser cómplices y si no es que al rato, pues uno termina ahí pagando la situación cuando probablemente solamente prestábamos un servicio o vendíamos un producto. Y ellos tienen que presentar forzosamente clientes y usuarios, si se les requiere información, la tienen que presentar. Y también estos avisos y estos informes se tienen que presentar a la UIF, pero no se les presenta de manera directa, se les presenta por vía o por intermediario del SAT. Esta información que se realiza con clientes o con usuarios cuando se habla de actividades vulnerables porque exceden el umbral, en este caso, bueno, se tiene que proporcionar a la UIF a más tardar los 17, porque es el día 17 también de cada mes, siempre que se realice una operación que le pueda dar origen. Si yo realizo ahorita una operación, tengo máximo para el 17 del mes siguiente. Vamos a poner el ejemplo. Si ahorita a mí me surge una operación de este tipo, estamos a 21 de abril, pues tendría máximo hasta el 17 de mayo para reportar esa operación. Obviamente al SAT y el SAT la reportaría a la UIF, ¿sí? Estos avisos se tienen que mandar de manera electrónica y esto, bueno, pues ya el formato lo tiene que poner la UIF. ¿Qué deben de contener estos avisos, estos informes que se les va a dar a la UIF por conducto del SAT? Deben de contener pues los datos generales de la persona que realiza la actividad, por ejemplo, ustedes, nosotros, ¿no? Que podríamos llegar a esa parte. Tenemos que poner los datos generales del usuario, así como la actividad. ¿Qué actividad quiere que haga? Que lo represente en un juicio, que maneje sus cuentas, que lleve su contabilidad, en el caso de los contadores, no sé. También se tiene que describir de manera general la actividad, porque la actividad es una, vamos a pensar, si me dedico a bienes raíces, bueno, ¿cuál es la descripción general de la actividad? Pues la venta, la transacción de bienes inmuebles. ¿Cuál es la que voy a realizar con el cliente? Ah, bueno, pues la compraventa de un departamento, por ejemplo. Y también tiene que contener, pues, de las personas que realicen las actividades y no hayan llevado como tal los actos o las operaciones del mes, deben de remitir su formato original. Ahí, pues, en ese formato original que también se encuentra en la página que les enseña ahorita, ahí encuentran como tal los campos que se tienen que llenar para dar aviso a la UIF de este tipo de actividades. ¿Qué otras obligaciones tienen estas personas? Bueno, estas personas tienen que proteger, tienen que resguardar, tienen que evitar que se destruya o que se pueda ocultar algún tipo de información, porque si yo le oculto información, en este caso a la autoridad, por proteger al usuario, por proteger al cliente, bueno, pues obviamente ahí también tenemos una responsabilidad. ¿Cuánto tiempo? Y esto muy probablemente ustedes lo vieron en la parte mercantil. En el caso de la información en el caso de manera física o electrónica, obligatorio, se tiene que conservar por 5 años a partir del momento que se realice la actividad. O sea, que si yo hago una actividad vulnerable ahorita, tendría la obligación de conservarla hasta el 21 de abril del 2026.
forzosamente. Ya después de ahí, ya si la quieren tirar, si la quieren guardar, si la quieren destruir, bueno, eso ya será otra cuestión. Y eso no solamente es para este tipo de documentos, para todos los documentos. Si realizan transacciones, si realizan compras, si realizan movimientos bancarios, lo que sea, guarden esa documentación por ese tiempo. Siguiente, pues obviamente la cooperación, la parte de la cooperación. ¿Qué quiere decir? Que pues se les tiene que dar a las autoridades, a los funcionarios, pues todas las herramientas que me pidan para que puedan hacer sus visitas de verificación. No puedo ponerme en esta parte, ¿no? Miren, aquí tenemos tenemos la parte de la ley. Les había comentado acerca de la ley, de esta ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos. Miren, no me falló, verdaderamente son 24 páginas. Son poquitos. La última reforma se dio en el 2018. Hasta ahorita no ha habido, digamos que ninguna modificación a la ley. No la vamos a visualizar ahorita, ya vamos casi acabando, ya nos falta su pase de lista. Pero bueno, para que vayan viendo más o menos el contenido, ¿no? El contenido de miren, acá tenemos las autoridades responsables, en este caso, cuáles son las encargadas o ante quién, o sea, en este caso, qué va a hacer la secretaría o qué va a dejar de hacer. La unidad, cuando habla de la unidad, claramente estamos hablando de la competencia de la UIF, ¿no? Y bueno, acá tenemos, miren, acá tenemos la parte de las entidades financieras y las entidades vulnerables. Aquí nos empieza a comentar cuáles son estas, ¿no? O sea, de qué se trata. Y en el 17, que fue prácticamente el que nos dedicamos a ver, nos habla completamente de las actividades vulnerables, nos explica, ¿no? Cuáles son, cuáles se pueden considerar, etcétera. Miren, la verdad es uno de los artículos más largos. De ahí, bueno, pues cuáles son las obligaciones que tenemos que hacer si realizamos actividades. Nos habla acerca de los plazos, de las formas de presentar los avisos, para que obviamente lo hagamos en tiempo y en forma. Miren, acá tenemos la parte de los metales. Sabemos que cuando hablamos de esa parte, pues hablamos de metales preciosos. Y bueno, pues eso también puede simbolizar pues una situación de recursos de procedencia ilícita y nos dice cómo trasladarlos. Las visitas de verificación que pueden realizar y en las cuales tenemos que cooperar todos, bueno, pues también nos dice qué hacer con el manejo de información, que es bien importante. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo sea abogada y tenga la situación y el deber de guardar un secreto profesional, pero pues hay también ciertos, digamos, ciertos datos en cuanto al manejo de información y obviamente es importante que los podamos visualizar. Importante, tenemos la cuestión de las sanciones administrativas. Acá nos dice cuáles serían las sanciones en caso de ir incurriendo en todo lo que nos va mandatando la ley. Si nos habla de sanciones, si nos habla de infracciones, bueno, pues como pueden darse cuenta, las multas no son tan bajas. Hablamos de 10,000 hasta 65,000 días de salario para que veamos más o menos dependiendo la conducta. Y bueno, la parte más importante, ¿no? En el capítulo 8, que es el artículo 62 de la ley, que es ya al final, porque ya solamente falta poquito para que termine la ley, ahí nos habla de los delitos, ¿no? Y nos habla desde las penalidades, por ejemplo, la primera va desde los 2 a los 8 años, a las personas que de manera dolosa deban de dar avisos y no los den. En este caso, nosotros podríamos incurrir en un delito así, probablemente no por dolo, sino por omisión o por falta de conocimiento. Entonces, imagínense, si son 2, bueno, pues nos tocará una multota bien grande, pero pues imagínense que sean 5, pues ya no salimos y pues qué necesidad. No es la única, también tenemos otras sanciones que va desde los 4 a los 10 años, que bueno, dependiendo, todavía se podría alcanzar como alguna situación, ¿no? Y bueno, ahí nos explica de las penalidades. Cabe mencionar y grave porque estas penalidades también se pueden duplicar, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo, imagínense, de 10 años pueden ser 20, dependiendo la comisión de los delitos. Entonces, bueno, pues con esto nosotros estaríamos terminando como tal la parte de nuestro temario, o sea, como tal en tiempo y en forma, con el tema de lavado de dinero y obviamente la cuestión de delitos financieros. Ya nada más recordarles, la siguiente semana inician exposiciones en las cuales, bueno, tendremos el día martes y tendremos el día miércoles.
ya para que regularmente, pues el día, no sé, creo que es me imagino que nos van a mandar examen a nosotros hasta el día, yo creo que hasta el día 11 o hasta el día 12, yo creo que el 12 probablemente nos manden, ¿no? Entonces ya la semana de feedback, yo ya no tengo, digamos que adeudo con ustedes, salvo que alguno tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Hasta acá tienen algún comentario o algo más? ¿No? Bueno, creo que el que calla otorga. Si no tenemos entonces dudas, Abogada, dígame, Ginola. en la tarea, ahí está el link, ¿verdad? Sí, De ahorita se los fraudes pongo bancarios, visible. creo. Sí, ahorita se los pongo visible en la pestaña de lavado de dinero. Les pongo visible la pestaña, les pongo la liga de la ley por si la quieren revisar y les aperturo el espacio para la tarea. Esa tarea, como la siguiente semana van a exponer 27 y 28, esa tarea probablemente quede para el día 4, ¿sale? Y ya para que así tengan tiempo y no se distraigan ahorita y bueno, ya hasta el día 4 ya lo tendrían que entregar. Ya para que así pues ya puedan hacer su examen sin problema el 11 y yo tenga ya todo ese tiempo para empezarles a calificar. De hecho, si se pudieron dar cuenta, ya empecé como a revisarles algunas tareas después del segundo parcial. Entonces ya para que el día, espero yo, ojalá, el día 12 yo ya les pueda dar de manera formal sus calificaciones finales y ya nos vayamos sin mayor adeudo. ¿Sale? Sí. Perfecto. Bueno, si no tenemos entonces dudas o preguntas, denme un minutito para ir por su lista y bueno, ya puedan salir. Y disculpe, ¿ya está aperturada para subir el proyecto? La exposición. No, todavía creo que no se los he aperturado. Su proyecto quedaría, bueno, no sé si ya les había comentado esa parte. Ahora verán. No, su proyecto quedaría cargado en la semana 16, ¿no? O sea, entonces primero viene el lavado de dinero, la tarea que les acabo de dejar, y en la semana número 16 les vamos a poner, no sé, pues presentación o algo así. En la semana 16 ahí van a encontrar ya sus dos espacios, tanto el de la investigación como el de su presentación visual. Sí, pero en estos, mañana yo creo que se los aperturo, si no en la tardecita ya se los estoy aperturando para que lo tengan abierto, ¿va? Ya, listo. A ver, Briones Galicia Giovanni. Presente. Fernández Campos Jesús Ginola. Presente. León de la Vega Aguilar Arturo. Presente. Méndez Carmelo Jessica. Montes Lapaya Guadalupe Stephanie. Presente. Stephanie, ok. Ramos Luna Aldair. Rojas Flores Marvin. Presente. Ok. Aldair creo que se fue, ¿verdad? Que hace rato no- Abogada Jessica sí estuvo en clase, nada más que se le cortó el internet. ¿Le cortaron el internet? Bueno, los datos se le acabaron. Híjole. Rojas Flores Marvin. Presente. Perfecto. Romero Corona. Ah, sí. Romero Corona Esther. Presente. Perfecto. Y Salas Teompacal Paola. Ay, caray. ¿Fue mi imaginación o también vi a Paola? Bueno. Les voy a pedir, por favor, si me activan su cámara para que les pueda tomar su evidencia y ya se puedan retirar. Y sí, porque Jessica volvió a entrar, pero no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, ustedes me dicen. Sí, es que como está trabajando, pues ya ahorita no tiene
no tiene saldo. Sí, y no, ya la dejé pasar, pero ya me quedo cargando ahí. Ya no entró. Bueno. Ok, entró. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, si no tenemos dudas o preguntas, así le hacemos, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente, abogada, gracias. A ustedes, Gracias. adiós.